Mis hermanos, continuando con la serie de exposición del libro de Romanos, le invito a que busque la palabra del Señor en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el 32. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Lo invito a orar al Señor ahí sentado como estamos, para que Él tome dominio de este mensaje, tome dominio de mí. Gracias, Padre Santo, por permitirme estar en este lugar, por esta honra que me da de poder exponer su palabra, Señor. Le ruego, Padre Santo, que sea usted quien me dirija, Señor, en esta exhortación, como un instrumento, Padre Santo, en sus manos. Sea usted quien ponga palabra en mis labios, inspirada por su Espíritu Santo, para la edificación de su iglesia, Señor. Le ruego, Señor, que mis hermanos puedan estar atentos, Señor, y lo ayude, Padre Santo, a mis hermanos a poder entender y comprender las enseñanzas, Señor, de este pasaje, Señor, que son muy importantes para nosotros, Señor, para nuestras vidas. Le ruego, Padre Santo, que usted me dirija, Señor, y me llene con su gracia. Se lo ruego por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos,
El subtítulo que en todas las Biblias sale en la revisión de 1960 nos dice la culpabilidad del hombre. Mis hermanos, hay una realidad en la cual los hombres, ya sean no creyentes como creyentes, y esta realidad es que, no sé si se han dado cuenta, pero no se piensa mucho en la realidad de la ira de Dios. Y muchas veces esto lo podemos ver reflejado en la forma de que uno evangeliza, o de cómo uno a veces quiere exponer el evangelio a otras personas. Vemos que las personas no creyentes en este aspecto viven de una manera ilusa con respecto a la ira de Dios. Ellos por lo general no dimensionan a un Dios determinado a derramar la ira en contra de toda persona impía o de toda persona pecadora. Por lo contrario, piensan que Dios es solo amor. Claramente es infinitamente amor Dios. Pero ellas piensan que es solamente eso, pero no. Dios derramará su justa ira sobre todos los hombres impíos, sobre todos los pecadores. Claro, muchas veces las personas que no son cristianas piensan que por ser moralmente correcto, piensan que tienen el favor de Dios con todo el amor que eso conlleva. Y miran así muchas veces a Dios. Yo soy bueno, Dios es tan amoroso conmigo, yo tengo el favor de Dios asegurado y tengo el cielo asegurado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y no solo pasa esto de la realidad de la ira de Dios en los no creyentes, sino que en los creyentes también está esto, que no se considera o no está muchas veces en nuestro pensar el tema de la ira de Dios. Como les decía, muchas veces en la evangelización, mis hermanos, ¿qué es lo que se predica? Se predica de una vida abundante en Cristo, del gozo, de la bendición, de la paz con Dios. Mis hermanos, eso está bien. Claramente, esta es una realidad que viene como resultado de la fe verdadera en cada hijo de Dios. Es una realidad para todos. Pero sí, a todo esto que nombré, le falta algo muy importante de dar a conocer para que este plan, este panorama perfecto de la salvación del hombre por medio de Dios, por decirlo de alguna forma, esté completo. Y lo que le falta en primer lugar a este plan de salvación que se puede presentar o este panorama de la salvación, lo que le falta en primer lugar, lo primero que se tiene que mencionar es la realidad de la ira de Dios que caerá sobre todos los impíos. El hombre claramente, mis hermanos, necesita saber cuál es su condición pecaminosa, en qué condición está. Y luego necesita saber, y esto lo va a llevar a ver que necesita de un Salvador. Mis hermanos, todo el mundo está bajo la terrible realidad de esta ira, bajo la realidad de la ira de Dios. Y todos mis hermanos necesitan desesperadamente, ahora ya, por decirlo de alguna manera, el poder justificador del Evangelio. Es una importancia de poder
presentar esta realidad en la predicación del Evangelio. Porque esto claramente nos motiva a proclamarlo. Y nos motiva y nos abre los ojos y nos lleva a ver la necesidad que nosotros y los seres humanos necesitan de un Salvador. Porque claro, si nosotros nos presentan, en este Evangelio nos presentan la incapacidad del hombre, la perversidad del hombre, la insuficiencia del hombre, pues ya que va a cambiar el panorama en las personas que escuchan el Evangelio. Porque su visión de las cosas ya va a ser diferente. Porque muchas veces en la predicación del Evangelio se expone y se predican puras cosas bonitas, por decirlo así, las bendiciones que conlleva ser parte de la familia de Cristo. Pero muchas veces se deja en el tintero lo otro, que la realidad de nuestra condición como hombre, que somos totalmente perversos, insuficientes, con méritos insuficientes delante de la presencia del Señor. Vemos que en la predicación pasada, mis hermanos, nos exhortaban en el versículo 17, nuestros hermanos, sobre la justicia de Dios. Y este versículo 17 nos decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora les pregunto, mis hermanos, en relación a este versículo 17, que nos habla de la justicia de Dios, ahora hago esta pregunta. ¿Por qué Dios ha manifestado su justicia y por qué solo es posible apropiársela mediante la fe? La repito. ¿Por qué Dios ha manifestado su justicia y por qué solo es posible apropiársela mediante la fe? Mis hermanos, por la condición caída del hombre, que es incapaz de tener justicia propia, porque está muerto espiritualmente con una naturaleza pecaminosa. Por tal motivo está bajo la ira de Dios. Y esto es lo que nos presenta Pablo en estos versículos que acabamos de leer. Mis hermanos, mire, la incapacidad del hombre es infinita. Cuando estaba estudiando, daban unos ejemplos que son bien como ilustrativos. Decirle a una persona, no sé, pues, que salte de San Antonio, no sé, pues, a la isla Juan Fernández, infinitamente imposible. Hasta el atleta, el campeón olímpico en salto alto, nunca lo va a poder hacer. Esa es la magnitud de la caída del hombre, de la magnitud de la distancia que estamos de poder estar en la presencia del Señor por nuestros méritos. Por eso nos abraza tanto la cruz de Cristo y la obra que hizo con nosotros, porque es algo que es impagable. Es algo impagable que en nuestras capacidades es algo que no se puede hacer por ningún lado. No se puede. Y claro, y uno da gracias al Señor porque por la obra de Cristo Él imputa su justicia en nosotros y nos declara justos. Pero los que no están en esta esfera de declarados justos, en esta esfera de hijos de Dios o parte de la familia de Dios, los que no están en esta esfera están en otra realidad. Y esa realidad es que va a llegar un día que la justa ira de Dios se va a derramar sobre todo pecador, sobre todo impío que no ha sido justificado por los méritos de Cristo. Y vemos que desde
este versículo 18 en adelante no empieza hablando sobre la ira de Dios que va a caer sobre todo hombre impío. Y vamos a ver que la realidad del hombre, desde que está en el vientre de su madre, es una realidad de un hombre pecador, infectado con el pecado. Vemos los versículos 18, ¿no? Mis hermanos, vemos que en los versículos del 18 al 20, Pablo anuncia la revelación de la ira de Dios y explica por qué esa ira está justificada. ¿Qué nos dice el versículo 18 al 20? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, en las Escrituras, la ira de Dios es un aspecto de la persona de Dios. Y esto que la ira de Dios se refiere a la oposición absoluta al pecado y el mal. Es la oposición que Dios tiene en contra el pecado y contra el mal. ¿Ya? Por tal motivo, mis hermanos, Dios no puede mirar con indiferencia la destrucción de su creación. Y no puede no puede mirar con indiferencia, mis hermanos, también cómo pasan a llevar su voluntad, cómo pasan a llevar su ley, su palabra. Por tal razón, mis hermanos, Dios enfrenta el pecado de una manera fuerte y aniquiladora. Y es algo que va a tener que ocurrir. En un futuro, cuando Él llegue y derrame toda su ira contra todos los hombres impíos. ¿Y cómo Dios revela su ira, mis hermanos? Aquí la palabra revelar tiene dos significados en este pasaje. Revelar una verdad a la mente o manifestar una acción en la historia. Y de estas dos formas, mis hermanos, Dios revela su ira. En el sentido de revelar, la ira de Dios a la mente, esto lo podemos ver en la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, cuando se proclama la cruz, que el Señor murió, pagó por nuestros pecados, y vemos que pagó en la cruz, murió en la cruz y después resucitó de entre los muertos. Aquí claramente en este cuadro nosotros podemos ver cómo el Señor revela en un sentido la justicia de Dios y en otro sentido podemos ver cómo revela a nosotros se puede ver reflejada la ira de Dios, que fue por nuestros pecados. Se puede ver esto en la cruz. Claro, esta revelación es algo intelectual, por decirlo, es algo que nosotros vamos a poder entender, que el Señor nos reveló en nuestra mente cómo sucede eso, cómo sucedió eso en la cruz, ¿ya? Pero en otro sentido, revelar la ira de Dios tiene otro sentido, que es en el sentido de manifestar la ira de Dios a través de una acción. Y esto lo podemos ver tanto en el presente como en el futuro. La ira de Dios
aparte de cómo se va a manifestar y concretar esa ira en una acción, en un tiempo futuro, cuando Él venga y derrame toda su ira sobre los impíos, cuando en la segunda venida del Señor, es una manifestación futura de su ira, ¿ya? También la ira de Dios se puede manifestar de una manera presente. Y de esta manera me refiero, de esta manera presente, que Dios ha entregado a los seres humanos a la vida de pecados que ellos han escogido y a todas sus consecuencias. Esa es como una manera presente de ver manifestada la ira de Dios. Mis hermanos, aquí también nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Todo hombre que está debajo del cielo, mis hermanos, o sea, en este mundo, que no sea cristiano, está bajo la ira de Dios. Y Pablo en este versículo 18 especifica dos cosas que hacen que la ira de Dios se manifieste, y esto es la impiedad y la injusticia. Nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Mis hermanos, a Dios le molesta, a Dios se enoja que los hombres sean impíos. Es algo que no lo puede, no va con su naturaleza. Es algo que aborrece, mis hermanos. ¿Qué quiere decir impío? Es decir, que ignoren y violen su ley y que lo excluyen de sus pensamientos. Eso hacen los hombres impíos, que ignoran a Dios, violan su ley y lo excluyen de su pensamiento, lo excluyen de su vida. La impiedad aquí se refiere a la falta de reverencia o de la devoción y adoración al Dios verdadero. Y esto, mis hermanos, en los hombres produce algo. El no considerar a Dios. Cuando el hombre no considera a Dios en su vida, le da vuelta a la espalda, por decirlo de alguna forma, el no tomar en cuenta a Dios trae una consecuencia, que es la injusticia del hombre. O sea, la impiedad trae como consecuencia la injusticia del hombre. Mis hermanos, el pecado hace que el hombre no actúe de acuerdo a los mandamientos de Dios y se ha llamado impío. Y debido a que el hombre no tiene una relación correcta con Dios, hace que tenga una relación incorrecta con sus pares, con sus semejantes, con sus hermanos, con sus vecinos, con los hombres. Por eso, mis hermanos, vemos que un hombre que es impío, que no tiene una relación con Dios, menos va a tener una relación con sus semejantes. Luego nos dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir con que detienen con injusticia la verdad? Porque las personas que son impías e injustas son por naturaleza personas que suprimen y se oponen a la verdad de Dios. Mis hermanos, toda persona, sin importar quién aislada estén de la palabra de Dios escrita o de la predicación del Evangelio, tienen suficiente verdad sobre Dios, dado por Él, que le es evidente tanto en su interior como a su alrededor.
¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Que toda persona, aunque no haya recibido el Evangelio, aunque no lo haya escuchado, tienen la suficiente verdad sobre la realidad de un Dios, del único Dios. Y esto lo podemos ver evidenciado en los versículos que después nos siguen más adelante, que nos dicen, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto, mis hermanos, hace responsable a los hombres de su situación. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decir que no conocen a Dios o no se le ha presentado una verdad de Dios. Sí se le ha presentado de una forma audible con la predicación, y si se pueden decir, excusarse, no, es que yo nunca he escuchado la predicación, pero también está la ley de Dios escrita en el corazón, como también en las cosas que uno ve. Y esa es una realidad de una manifestación de la existencia y de la veracidad de un Dios verdadero. Y esa manifestación todo lo hombre se le ha revelado a todos. Por eso el hombre no tiene excusa de decir, a mí nunca se me predicó el Evangelio. Mis hermanos, ¿cómo detienen la verdad los hombres? Al rechazar a Dios, al rechazar la verdad. Porque la verdad no es solamente decir sí, yo creo, sino que la verdad se manifiesta con un obedecer. Se demuestra con un obedecer, con un actuar en consecuencia a la verdad que se dice. No solamente algo de palabra, pero si nosotros no creemos a esa verdad, ya estamos deteniendo, como dice aquí, deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Vemos que también en la segunda parte, que abarca los versículos del 21 al 31, Pablo aquí describe como con más detalles la forma que las personas han suprimido la verdad de Dios y las consecuencias que conlleva realizar esta acción de suprimir la verdad de Dios, o sea, detener la verdad de Dios. Incluso muchas veces las personas que detienen la verdad de Dios, que no creen en Dios, esas personas no llegan a ser un instrumento para que incluso la verdad se siga pregonando o esparciendo a otras personas. Y de ese modo también se va deteniendo la verdad. Vemos que, como les decía, que en los versículos del 21 al 31, Pablo aquí describe con más detalle la forma en que las personas han suprimido la verdad de Dios. Y las consecuencias de realizar esta acción también las dice. Leamos del versículo 21 al 24, que nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ponga atención con esto que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mis hermanos, el hombre cambió la verdad de Dios
por los ídolos, nos está diciendo estos versículos. Y a consecuencia de eso, los entregó, como nos dice en el versículo 24, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿A qué se refiere, mis hermanos? A que Dios los entregó. Y aquí por lo que les decía yo en un principio, que la ira de Dios se manifiesta en una forma presente. Y acá lo podemos ver, una manifestación de una forma presente. Que, como dice aquí, que Dios los entregó a causa de su impiedad, Dios los entregó a la inmundicia. Esa es como un accionar de la ira de Dios de una manera anticipada a lo que se va a ver en el futuro cuando el Señor venga. Es como una manifestación de la ira de Dios de una forma presente, ahora, que el Señor los entrega a la inmundicia, ¿ya? ¿Y esto a qué se refiere? Que ellos siguen en sus mismos pecados. No es que ellos hayan bajado de un nivel como santo a un nivel pecaminoso, no, es solamente que ellos van a seguir en sus mismos pecados, ¿ya? Y sí recordarles, mis hermanos, recordarles que Dios no incita al mal. Dios no incita al mal. Esto no quiere decir que Dios está incitando al mal, no, sino que las personas, cuando dice que se lo entregó se refiere a que ellos siguen en sus mismos pecados. Eso quiere decir que, como en Santiago capítulo 1, versículo 12, nos dice, busquémoslo. Santiago capítulo 1, versículo 12. Nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. O sea, mis hermanos, el hombre sigue en su misma condición. Es como que el Señor sacará su contención en esas personas de su gracia común y los dejará como a la deriva. Es como que quedaran a la deriva en un barco, sin la brújula que Dios que los puede guiar, quedan a su deriva. Eso quiere decir con entregar. Y no solamente en el versículo del 21 al 24 los entrega, sino que también vemos de diversas formas manifestada como esa ira presente de Dios a los hombres impíos que detienen con injusticia la verdad. Como también nos dice el versículo del 25 al 26, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, otra vez, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Vemos que en esto nos da a entender que el hombre cambió la verdad de Dios por una mentira. Y Dios los entregó, como nos dice en el versículo 26, a pasiones vergonzosas, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso pasa en los hombres impíos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que rechazan la verdad de Dios, la detienen, la suprimen, le dicen, no, yo no quiero esa verdad, porque para mí no es verdad. ¿Y qué hacen ellos? Ellos hacen su verdad. Y vemos muchas veces estas inclinaciones filosóficas de cómo, de dónde venimos, de
de quien nos creó. Vemos todas estas enseñanzas diabólicas que muchas veces incluso se mezclan y se distorsionan en los lugares donde nosotros deberíamos recibir una sana doctrina, que es en el templo, donde todos nos reunimos. Que el Señor tenga misericordia, porque a veces se mete ese problema, muchas veces, en las iglesias y trae un problema y un caos a toda la congregación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos siga guardando nosotros como iglesia, nos siga ayudando nosotros los predicadores, a nuestro pastor, que lo siga guiando, dando la gracia a todos los que cumplimos aquí y estamos parados en este lugar para entregar el mensaje de Dios. Y vemos que también en los versículos del 26 al 31 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hombres impíos, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y aquí la lista es terrible y es muy larga. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Estando atestados de toda injusticia, esta es la lista, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llena de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Vemos que esta lista es como de menos a más, de menos a más perversa. Y aquí podemos ver cómo el Señor hace misericordia de nosotros. Porque si en nuestra vida no hubiera estado Dios, por misericordia de Él que nos eligió, imagínense cómo sería de perversa nuestra vida. Porque no tendríamos esa brújula, esa orientación que nos indicara el camino, sino que estaríamos a la deriva, de mal en peor. Que el Señor tenga misericordia. Y sigue la lista: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mis hermanos, vemos que cuando Dios no está en la vida del hombre, vemos cuáles son las consecuencias. Vemos las consecuencias de un hombre impío que detiene o suprime la verdad de Dios. Vemos cómo ese hombre, en vez de caminar de una manera recta, justa, vemos a un hombre, podemos ver la injusticia del hombre, que no se conforma a la ley y a la palabra de Dios. Y vemos ahora que nos dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Les recuerdo, como salía en los primeros versículos, el hombre impío
no tiene excusa. Por eso Pablo en este versículo dice que ellos han entendido el juicio de Dios. Ellos lo han entendido, ellos no tienen excusa. A ellos se les ha revelado de una u otra forma, se les ha revelado que hay un Dios. Que hay un Dios, tanto en su corazón como en las cosas creadas, como en la predicación del Evangelio. Por eso aquí Pablo en este versículo dice que ellos han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y en los versículos 19 al 21, Pablo aquí lo deja establecido, que el mundo sí conoce esta revelación de Dios. Las personas, mis hermanos, no reconocen a Dios porque no quieren reconocerle por un acto de su voluntad. Ellos detienen con injusticia la verdad, como lo decía el versículo 18. En Juan capítulo 3, versículo 19-20, nos dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mis hermanos, para concluir, vemos la realidad del ser humano. Vemos la incapacidad del ser humano, que sin Dios está expuesto a todas estas cosas. Y por eso nosotros debemos agradecerle al Señor todos los días y tener en mente todos los días de dónde el Señor nos sacó. Y que sin Dios estaríamos de mal en peor. Y vemos que no solamente la predicación del Evangelio se basa en pregonar las misericordias y el amor y las bendiciones que tenemos en Dios, sino que siempre tiene que empezar por la condición pecaminosa y terrible que cada ser humano tiene. Y esa es la realidad. A algunos le puede doler que le digan estas cosas, pero es necesario hacerlo. Es necesario. Y nosotros como cristianos no deberíamos dolernos si nos dicen de la condición que el Señor nos sacó. Y no nos debería doler reconocer de cómo era y de reconocer aún incluso que sin Dios, incluso siendo cristiano, nuestra vida no va a ser de la mejor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos amar más a Cristo, podamos verle más a Él y presentar de una manera más clara el Evangelio, comenzando por la situación del hombre, para que esa persona que pueda escuchar este Evangelio pueda ver que realmente es incapaz de poder llegar por sus propios medios a Cristo. Y esto les va a poder cambiar la visión de las cosas y van a poder ver, por misericordia de Dios, que sí necesitan de alguien que los socorra y que los lleve a Dios. Para el Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Lo invito a que se ponga en pie para orar al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, que nos entrega, Señor, rogándole, Señor, que
guarde esta palabra en nuestros corazones, que la podamos meditar, Señor. Podamos, Señor, sacarle el extracto de lo que usted nos quiso decir en este día, Señor. Gracias, Señor, por rescatarme, Señor, de la condición en la que estaba, Señor. Que sin su gracia podía ser aún peor, Padre Santo. Gracias, Señor, por rescatarme, Señor, de esta esclavitud, Señor, y haberme llevado, Padre Santo, a su familia, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque usted, Señor, entregó a su Hijo en la cruz, Padre Santo, para que nosotros podamos tener una oportunidad, Padre Santo, y la única oportunidad, Padre Santo, es en los méritos de Cristo. Gracias, Señor, por su obra que ha hecho en cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Señor. Le ruego, Señor, que nos levante de esta oración revestido de su gracia. Se lo ruego, Padre, por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.